¿Quiénes eran esos seres celestiales que tanto en textos bíblicos como en el libro de Enoc eran llamados los vigilantes y posteriormente los ángeles caídos? ¿Por qué y contra quién se rebelaron? ¿Quién redujo a esos ángeles a la categoría de demonios y con qué fin? Analizando textos hebreos y sumerios, extraemos una de las revelaciones históricas más importantes y que podría sacudir los mismos cimientos del cristianismo a la hora de enjuiciar los roles que hasta hoy han tenido vigencia en torno a las fuerzas del bien y el mal que rigen la humanidad. Estos dioses se regían por una curiosa escala jerárquica. Anu, dios del cielo, gobernaba las esferas celestes. Enlil, dios del viento y las tormentas, lideraba los dominios de la Tierra Media. Enki era el señor del Apsu, el abismo de las aguas, y Nergal gobernaba el inframundo. Pero los encargados de realizar los trabajos más duros eran los llamados Igigi, cuya traducción sería los observadores, o también aquellos con grandes ojos. En las figuras que lo representan vemos el detalle de unas pronunciadas cuencas oculares que vienen a designar su función de vigilantes enfundados, quizás en opulentos visores. En el Génesis bíblico, estos Igigi guardan la misma etimología al ser mencionados como los vigilantes o los custodios del Señor. Más aún, en fuentes hebreas los señalan como ángeles caídos o hijos de Elohim, mensajeros divinos que se rebelan contra el mando superior de Yahvé y sus lugartenientes para descender a la tierra y copular con las hijas de los hombres. En la versión sumeria se nos dice que estos Igigi eran los encargados de adecuar artificialmente los cauces de los ríos Tigris y Éufrates, cavando zanjas y drenando canales para proveer de agua a la red de ciudades ubicadas en lo que hoy sería el sur de Irak. En el mito del Atrahasis leemos: cuando los dioses eran como los hombres, asumían la fatiga, soportaban el trabajo. La fatiga de los dioses era grande, el trabajo era pesado. Los grandes Anunnaki querían hacer soportar el trabajo a los Igigi. Tras 40 años de duras excavaciones, los Igigi estallan en un motín, queman sus herramientas y exigen el cese de sus tareas. A Enlil, el consejero de los dioses, el héroe, vayamos a perturbarle en su morada. Mientras tanto, proclamad la guerra, unamos las hostilidades y la batalla. Al borde de un consejo de guerra, los Anunnaki se reúnen en asamblea para gestionar la crisis. Es entonces cuando Enki propone elaborar un ser primitivo para que asuma el rol de esclavo que aligerará la fatiga de los dioses menores. Enki se dirige a la diosa Ninhursag, conocida también como Mami, la diosa del nacimiento, y le dice: crea un Lulú para que pueda soportar el yugo, para que el hombre asuma la fatiga de los dioses. En el poema babilónico de la creación, se nos revela que los Anunnaki apresan al instigador de aquella revuelta, un Igigi o dios menor llamado Beila, y lo ejecutan. Que uno de sus hermanos sea entregado, él solo perecerá para que la humanidad pueda ser creada, que el culpable sea entregado para que los otros puedan subsistir. Nuevamente en Atrahasis leemos que Enki ordena lo siguiente: que un dios sea degollado y que los otros dioses, sumergiéndose en él, puedan ser purificados. Con la carne y la sangre del dios, que Nintu mezcle arcilla, a fin de que Dios y hombre puedan ser enteramente mezclados en la arcilla. El primer hombre creado es llamado Adapa, sabio nacido del mar. Adán en la versión bíblica. Era el guardián de la ciudad de Eridu. Del Adapa se perpetúa una estirpe de sangre pura de los dioses, y fruto de la séptima generación, aparece un personaje clave en esta historia,
Enoc, cuyo significado es el iniciado. Fue el padre de Matusalén y por tanto era el bisabuelo de Noé. Enoc, que habría vivido en torno al 12.000 a.C., era conocido como el hombre que no murió, sino que fue arrebatado y elevado a los cielos por el carro del Espíritu. Enoc fue llevado a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos, al que describe como una estancia cristalada, con un suelo embaldosado de placas de vidrio por donde se reflejaban estrellas y planetas, moviéndose bajo sus pies conforme se movía en la estructura volante. Lo interesante es cuando Enoc relata la visión de 200 ángeles, algunos de ellos sufriendo las más espantosas torturas. Cuando Enoc pregunta qué delitos cometieron para merecer ese cruel destino, el ángel Uriel responde: estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Si el delito fue revelar conocimientos, debemos preguntarnos cuáles eran y a quién perjudicaban. La respuesta aparece en Génesis, cuando la serpiente incita a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento. Le dice: ciertamente no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En Jubileos la parte final aparece en plural: se os abrirán los ojos y seréis como dioses. En Génesis 3:22 leemos: y Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estamos hablando pues de un Dios temeroso, de que el ser humano acceda a un conocimiento que podría hacerle libre. Más revelador aún es cuando Uriel insiste a Enoc sobre la necesidad de mantener al hombre ignorante, citando los nombres de los vigilantes que revelaron secretos a sus esposas. Panamuel mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día, porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. En realidad fueron 3 los delitos cometidos por los vigilantes, que ponían en peligro los intereses de Enlil-Yahvé. En el libro 1 de Enoc 6.1.8 se nos da el nombre del vigilante que lideraba a la tropa rebelde. Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemiaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Fruto de esa unión sexual nacieron los Nefilim, un término que en hebreo significa caídos o derribados, y según los griegos significa gigantes, pero que deriva del arameo nefila, que es Orión. Nefilim se traduciría como aquellos que vienen de Orión. Pero el delito más grave fue la transmisión de conocimientos prohibidos. En el libro 1 de Enoc 8.3 se nos detallan algunos de esos conocimientos. Shemiaza enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Zequel los de los relámpagos, Artagof enseñó las señales de la tierra, Shemsiel los presagios del sol, y Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas.
Debido a la proliferación de esos conocimientos, es por lo que Enlil Yahvé provocó el diluvio universal, ya que a este le interesaba una humanidad ignorante y voluble para sustraerle lo que podríamos llamar energías sutiles, emociones exaltadas de gran dolor emocional que estos seres absorbían como un sustrato vital. Esto se hace patente a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, con las ofrendas y holocaustos, miles de sacrificios de animales en honor a Dios. Más adelante, el dolor humano se convierte en la fuente energética principal para estos seres, a través de guerras y enfrentamientos entre pueblos y culturas. El hombre se convierte en ganado de una granja para sustentar a estos seres, a los que debemos considerar más como extraterrestres que como dioses. El tercer delito de los vigilantes fue rebelarse contra los planes de dominación hacia el ser humano, lo cual significa que no todas estas entidades mantienen la misma visión e intencionalidad de aprovechamiento hacia el hombre. Se distingue, pues, que una deidad mayor prohíbe el conocimiento al hombre para esclavizarlo bajo su tiranía, pero sus súbditos se rebelan contra sus planes y son castigados. ¿Por qué Enoc fue el elegido para ser instruido por Dios? ¿En qué consistía dicha instrucción? La instrucción obedecía a cómo debían realizarse aquellas ofrendas a Yahvé. Los holocaustos significaban la muerte y destrucción total de un ser vivo, donde no era suficiente descuartizarlo, desollarlo o licuar las grasas de los intestinos, también debía quemarse. Todo se disponía siguiendo un riguroso proceso, en el que cada detalle cumplía con una función: la muerte del animal, la devoción del verdugo, la sangre en el altar, el fuego, el humo. Todo para que su suave olor apaciguara la ira del Señor. En 2 Crónicas 7:3-5 leemos: Los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre el pavimento, adoraron y alabaron a Yahvé. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Se masacraron pues en un solo día 142.000 animales. Enoc nos revela también que para capturar a esos 200 ángeles rebeldes, Yahvé disponía de 7 lugartenientes. Los 4 más importantes eran Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. El Señor les ordena a cada uno de ellos que castiguen duramente a los ángeles caídos, pero especialmente interesante resulta lo que le ordena al arcángel Miguel. Ve y anuncia a Shemigaza y a todos sus cómplices, que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Lo mismo se nos dice en 2 Pedro 2:4. Dios no solo no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dos fuentes distintas nos hablan de lo mismo. Los ángeles del Señor, tras una batalla celeste con los rebeldes, les apresan y les encierran en una especie de zona de destierro, yaciendo en estado latente hasta el día del juicio final. La palabra infierno viene del término griego tártaro, que se traduce como el abismo más profundo del Hades. Es el lugar hacia donde se envían los enemigos de los dioses. Pero, ¿a qué lugar se están refiriendo? El poeta romano Virgilio, en su obra La Eneida, describe este infierno como un lugar gigantesco, en el punto más profundo del inframundo, todo envuelto por un río en llamas al que designa como Plegtón.
todo sellado con paredes triples para que sus cautivos no puedan escapar. Más referencias a este infierno aparecen en los textos sumerios y acadios, inscritos en tablillas cuneiformes, como por ejemplo el descenso de Inanna a los infiernos, Nergal y Ereshkigal, o una visión del mundo inferior, en donde se describe un lugar infernal, custodiado por criaturas feroces con cabezas de león o de ave, un lugar donde las almas padecen y ninguna puede salir, si no es a través del intercambio de otra. En la Biblia hebrea se nos dice que el ángel que lideraba la legión de rebeldes que fueron arrojados al infierno se llamaba Abadón, cuyo significado es destrucción. Según el libro de Enoc, este líder se llamaba Shemigaza, y este mismo ángel del abismo es llamado en griego Apolión, por lo que estamos hablando del mismo ente. ¿Y de qué forma nos ha representado el arte cristiano a estos ángeles caídos? Evidentemente como a seres demoníacos, amenazantes, alados y con afilados colmillos. En cambio, a los ángeles fieles a Yahvé, como Rafael, Uriel, Gabriel o Miguel, aparecen con bellos rasgos, armoniosos y sospechosamente humanizados, bajo los estereotipos de belleza clásica. Algo que no resulta inverosímil, puesto que si se supone que estos ángeles caídos pertenecían a la misma raza o especie que los ángeles originales del mismo Dios, deberían por tanto presentar un aspecto exactamente igual. Sin embargo, el cristianismo deforma la anatomía de estos 200 ángeles por su acto de lujuria y pecado, hasta el punto de mostrarles grotescos y diabólicos. Asistimos, pues, a un descarado plan para pervertir y dañar la identidad de estas entidades, para que el hombre las perciba como diabólicas y nocivas. El pecado que cometieron los ángeles caídos no fue otro que intentar ayudar al ser humano a despertar de esta manipulación, transmitiéndole conocimientos que le elevarían a un ser libre pensador y autosuficiente, lo cual atentaba contra los planes de Enlil y sus intereses por arrebatar ese cóctel energético que el hombre brindaba bajo ciertos estados de alteración, como es la agonía y el dolor. Asistimos, pues, a una batalla épica entre el bien y el mal, dos fuerzas opuestas que luchan entre sí, haciendo del hombre un rehén de sus rivalidades y fricciones. El hombre pasa a ser el botín de los dioses. Unos se pelean por poseerlo y dominarlo, y otros luchan para liberarlo. La eterna pregunta que formulaba la ufología contemporánea, ¿qué quieren los extraterrestres de nosotros?, ya ha sido respondida. Los dioses nos quieren a nosotros. La pugna que se libró en los cielos hace miles de años es por nosotros, para poseernos, instigarnos y someternos a sus necesidades, algunas caprichosas y otras vitales, situación que nos reduce a simples piezas en un ajedrez de gigantes. Enlil Yahvé es la entidad principal en este engranaje de manipulación. El cerebro que diseñó la más brutal campaña de intoxicación contra aquellos que desobedecieron sus órdenes. Los ángeles caídos, luego llamados demonios, fueron los desertores, tal y como ocurriría si un grupo de militares de bajo rango decidiesen exiliarse y desvincularse del mando superior del ejército. Cuando estos fuesen capturados, se les imputarían diversos cargos, cárcel incluida. Algo parecido les ocurrió a los vigilantes. Ellos son los demonios a los que seguimos considerando los responsables de todos los males en el mundo. Desprovistos de fervores religiosos y siendo objetivos,
¿obtendríamos otra lectura muy distinta de la Biblia? A la luz de estos datos, la respuesta es afirmativa.